Muy bien, maestros. Entonces, hablábamos hace un momento que el aprendizaje en la nueva escuela mexicana es una situación que ha cambiado, que al tenor de esta asignatura, el paradigma de aprendizaje en el aula es reconocer que existen diferentes formas de enseñar, que si bien, maestro Gilberto, la generación que hoy nos llaman generación de fierro, alrededor de los 50 años más o menos, aprendimos todavía con una parte de la pedagogía tradicionalista y aprendimos bien, es también reconocer que existen otras pedagogías, otras formas de enseñar que pueden ser igual de eficientes o mejores todavía, porque estamos considerando no solamente el contenido de aprendizaje con un enfoque conductista, sino que estamos contemplando, decía la maestra, la parte humana, hablando de las características, de las habilidades, de las capacidades humanas. Si bien el paradigma anterior que predominaba en educación básica hablaba acerca de los aprendizajes clave, que fue la reforma educativa del 2017. A esta le precedió la RIEP en el 2007 y se concretó hasta el 2011, que fue cambiando y hablábamos entonces ahí de competencias. Y estas reformas han estado presentes en las últimas 3 décadas. Desde el 2004, que iniciamos con la RIEP, la Reforma Integral de la Educación Preescolar, en el 2006 se da forma o se concreta la RIES, Reforma Integral en la Educación Secundaria. En educación básica inició en el 2007, la RIEF, y terminó en el 2011, se concretó y estuvo vigente 6 años más o menos. En el 2017 se implementa otro modelo educativo y coexistieron dos hasta hace 3 años todavía. Teníamos el enfoque por competencias del 2011 y el de los aprendizajes clave del 2017. Cuando inicia hace 2 años de manera formal la nueva escuela mexicana, deroga por completo el modelo por competencias y el de los aprendizajes clave, dando lugar ahora a las metodologías críticas o sociocríticas, donde los estudiantes cambian la forma de aprender. Algo similar, maestros, a lo que se presentaba cuando cambiamos del paradigma tradicionalista al de la escuela nueva o escuela antiautoritaria, donde se pensaba que los estudiantes debían ocupar la parte central, y hablamos del paidocentrismo desde hace varias décadas, pero no se pudo concretar. Hoy en día seguimos hablando de ubicar al estudiante al centro del proceso didáctico, que tomemos en consideración los intereses, necesidades, habilidades, competencias o capacidades de los estudiantes. Eso es lo que nos dicta el enfoque neohumanista, ¿sí? Que es uno de los tres que da forma al enfoque de la nueva escuela mexicana. Ser humano, abordar el humanismo no desde el punto de vista humanista, que seamos empáticos con las problemáticas que afectan a otra persona. El humanismo que se está construyendo en la nueva escuela mexicana es acerca del conocimiento, reconocimiento, ¿sí? Valoración y ponderación de las capacidades humanas. Eso es el nuevo humanismo. Pero para eso, maestros, es importante que cambiemos la forma de hacer las cosas. Si bien tenemos un ejemplo, 10 años o 20 años trabajando con el método onomatopéyico de lectura y escritura y ha funcionado y ya somos competentes en el manejo de esta metodología, está bien. Pero también existen otros métodos de enseñanza. El método Sarita, el método de los 20 días, el método de la palabra generadora y demás situaciones que también son funcionales. Aquí lo importante es que rompamos paradigmas en la enseñanza, que entendamos que si bien yo trabajo de una manera, puedo enseñar de una manera diferente, igual de mejor,
o todavía más. Pero para eso, maestros, mm, Alvin Toffler, un autor norteamericano, considera que en este siglo XXI los verdaderos analfabetas no son las personas que no saben leer y escribir. Para este autor, las personas analfabetas son las personas incapaces de desaprender y reaprender. Tenemos que renovarnos. Había un adagio que dice renovarse o morir. El barbero, el panadero, el contador, la profesión que ustedes gusten, tiene que irse actualizando, porque van emergiendo constantemente nuevas técnicas, nuevas herramientas que permiten desarrollar la actividad profesional de una manera mejor, más rápida inclusive, e igual de eficaz. Pero aquí la situación es no dejar de aprender. Siendo pedagogos, agentes de transformación social, maestros, profesores, estamos obligados a eso, a no dejar de aprender. Entonces, maestros, esta nueva escuela mexicana nos brinda esa oportunidad. Tenemos 6 años más todavía, ¿sí? Si tal vez en el siguiente periodo gubernamental cambia de color el gobierno y deciden echar atrás esta metodología, no pasa nada, maestros, porque los docentes estamos aprendiendo una nueva metodología de enseñar, ubicando realmente al estudiante en el centro de su proceso, dejando de lado esa educación bancaria. Los estudiantes no van ya a escuchar, a repetir, a memorizar lo que el docente tiene para compartirles. Es necesario entonces implementar no solamente esas 4 metodologías que nos señala la NEM. Tenemos el ABP, ABPC, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM y aprendizaje servicio. Pero no son solamente esas 4 metodologías. Tenemos un sinfín de metodologías que podemos aplicar. La nueva escuela mexicana nos incita a potenciar las propias capacidades humanas. Nadie da algo de lo que carece, maestros. Entonces, si queremos que nuestros estudiantes aprendan de una forma mejor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar todavía mejor. Si lo estamos haciendo bien, podemos hacerlo mejor. Es a donde nos lleva que rompamos ese paradigma. Que si nos funcionó bien una cosa que hicimos, atrevernos a innovar, involucrar las necesidades, las habilidades de los estudiantes, trabajo colaborativo, comunicación asertiva, para que entonces el constructivismo, que es otro pilar del enfoque de la nueva escuela mexicana, cobre valor, ¿sí? Construir en colaborativo, no solamente fragmentando un producto y haciendo cada quien una cosa para unificar. Trabajar o aprender en comunidad, maestros, implica asumirnos como una parte activa de una organización educativa. No solamente estudiantes, no solamente docentes, padres de familia, docentes, tutores, cuidadores, directivos y alumnos, formamos esa comunidad educativa. Esta nueva escuela mexicana, maestros, es más que una reforma educativa, es una revolución educativa, porque no solamente demanda que el estudiante, que el docente enseñe de una manera diferente, se trata también que el estudiante realmente cumpla con el rol de participante activo en su propio proceso de aprendizaje. ¿Y cómo lo vamos a fomentar? Haciendo lo que investigue, que hable, que argumente, que redacte, que lea, que comprenda, que debata. Exactamente. El aprendizaje obtenido de la experiencia vale el doble todavía. El pensamiento crítico que va implícito, maestros, ese no se compra a través del mercado libre, no se compra por metros en parisina, se va adquiriendo con la propia práctica y con la experiencia, trabajando en colaboración, en comunidad. Es a donde va, ¿sí? Para ir entrando un poquito más en materia, maestros, vamos a iniciar con la presentación. Permítanme. Mencionaba el maestro Edilberto que esta nueva escuela mexicana nos incita o nos indica
la enseñanza basada en proyectos. Es la propuesta metodológica. Pero el aprendizaje basado en proyectos, maestros, no es solamente articular contenidos, aprendizajes, acciones en una secuencia lógica, sistematizada. Trabajar por proyectos demanda hacer al estudiante activo en su propio proceso de aprendizaje, que aprenda haciendo. De acuerdo a esto, maestros, los estudiantes aprenden o recuerdan entre un 20 y un 25% de lo que escuchan. Entre un 30 y un 35% de lo que ven, pero van a recordar entre un 75 y un 85% aquello que ven, escuchan, construyen y participan. Entonces, si potenciamos en una actividad educativa todas estas habilidades, estamos garantizando que exista un aprendizaje, además de significativo, permanente, porque es obtenido a través de la experiencia. Y todavía más, el programa analítico, maestros, nos hace que voltemos a ver el contexto de la escuela, social, económico, geográfico, político, para detectar aquellas situaciones que podrían estar incidiendo negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que no se trata, como decíamos en el Plan 93, en el 2011, hablábamos de transferencia, que los contenidos que se aprenden en la escuela podían transferirlos a su medio social inmediato. La nueva escuela mexicana nos incita a enseñar desde la vida misma. Por eso, el programa analítico concreta 10, 12, 8, 15 problemáticas, que cada problemática es la que va a ir dando origen a un proyecto. Un proyecto que los docentes, si es por fases de aprendizaje o por academias, van a estar codiseñando, territorializando el programa sintético de acuerdo a las problemáticas que están presentes en su comunidad. Y de esa manera, los estudiantes están aprendiendo desde la vida misma. Les estaremos hablando acerca de la importancia del cuidado del agua, no porque se vaya a acabar en el mundo. Los estudiantes están adquiriendo el pensamiento crítico para el cuidado del agua, porque se está acabando en su localidad, que es muy diferente. Es a donde nos lleva esta metodología de la nueva escuela mexicana, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Es esta metodología propuesta para que los estudiantes aprendan a través de la participación activa, que tienen un propósito real y significativo. El propósito de esta metodología tiene un principio que los estudiantes aprenden, decía hace un rato, a través de la experiencia, aplicando los conocimientos a una situación real. De esa forma, los conocimientos se convierten en aprendizajes. Esta parte, maestros, la recordarán, la abordamos en la primera sesión, haciendo una reconceptualización de conocimiento, aprendizaje y educación. Sí, este conocimiento es secuenciado. La nueva escuela mexicana, maestros, entonces, es más que una estrategia nacional para enfrentar el bajo logro educativo. Ha cambiado la calidad educativa y le ha puesto otro título, excelencia académica, que son aquellos elementos que permiten a un estudiante sobresalir en la realización de su función, en este caso, del rol que desempeña como estudiante, con la intención de abatir la pérdida de aprendizajes, el abandono escolar, la afectación socioemocional, que son algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de los estudiantes. Clases monótonas, tradicionalistas, maestros. Cuando su servidor ingresa a hacer visita de observación al aula,
Todavía sigo encontrando con maestros jóvenes que repetían aquello de saquen su libro, vamos a trabajar en la página tal de historia, vamos a leerla, subrayen lo que consideren más importante y pásenlo al cuaderno. Todavía. Estamos repitiendo una metodología que si bien nosotros aprendimos así, aprendimos, memorizamos, pero ¿por qué enseñar en este presente con una metodología del pasado? De ser así, les estamos robando el futuro a los estudiantes. Tenemos que diversificar, renovarnos específicamente. La poetisa, que también fue maestra, Gabriela Mistral, decía en su Decálogo del Maestro que para encender lámparas habremos de llevar fuego en el corazón, que para dar hay que tener mucho. Entonces, la labor del docente no es una labor estática, es un proceso de enriquecimiento continuo para poder tener entonces ese dominio disciplinar y curricular, además de cultura general, para poder entonces diseñar situaciones de aprendizaje que permitan involucrar aspectos motivadores para los estudiantes, de manera que los estudiantes vayan motivados a la escuela, porque el maestro les dejó de tarea que vieran un partido de fútbol y de tarea que hicieran un listado de cuántos comerciales de comida observaron durante esas 2 horas que duró el partido de fútbol. Para analizar ese listado en clase, apoyando el campo formativo de éticas, naturaleza y sociedades, o de saberes y pensamiento científico, hablando del plato del buen comer. Y decir, bueno, en estas 2 horas, los medios de comunicación, ¿a qué te incitaron? ¿Qué tendrías que comer? Y hacer ese análisis. Desde el momento que le decimos a los estudiantes que les vamos a dejar de tarea que vean un partido, pues desde ahí estamos rompiendo ese paradigma de la enseñanza tradicionalista, porque a qué docente en su sano juicio se le ocurría dejarle a sus estudiantes que vieran un partido de fútbol de tarea. Hace años, 2010 más o menos, nos dieron los días para que en las escuelas pudiéramos ver los partidos de la selección, para fomentar la identidad nacional. Pero desde esta perspectiva, maestros, el docente se convierte en un artesano de la enseñanza cuando le pide a los estudiantes que realicen una actividad innovadora para apoyar o para abordar o para evaluar algún contenido específico. De esa manera, los estudiantes están aprendiendo de una forma diferente. El docente, con pleno conocimiento de lo que está haciendo, diseña una actividad de aprendizaje. Repito, es cuando el docente se vuelve un artesano de lo que está haciendo uso de la autonomía profesional del magisterio, que es otro elemento que nos marca la nueva escuela mexicana. Esta estrategia, maestros, además, nos propone 5 objetivos particulares, entre ellos la promoción de alternativas metodológicas para recuperación de aprendizajes y mejora del logro educativo. Dentro de las metodologías que propone, está, decía hace un momento, el aprendizaje basado en proyectos, o lo que es lo mismo, Project Based Learning, o PBL por las siglas en inglés. Así nos vamos a referir de hoy en adelante en esta presentación. PBL o Project Based Learning, que es lo que vamos a encontrar en el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología, maestros, ya se está implementando en preescolar. Ya no es nada nuevo para ellos, ya tienen ese acercamiento, pero de manera específica, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? ¿Sí? ¿Alguien que me apoye, por favor, con la lectura del párrafo inicial? Adelante. Según el Book Institute for Education, BIE y su iniciativa PBL Works, el PBL es un método de enseñanza en el que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades al trabajar durante un periodo prolongado para investigar y responder a una pregunta, problema o desafío auténtico, atractivo y complejo. Gracias. Gracias, maestra. Este Book Institute for Education
es el instituto encargado de realizar investigaciones educativas. La iniciativa del Project Based Learning es específicamente de ellos, concibiendo a esta metodología como una oportunidad para que los estudiantes adquieran conocimientos y aprendizajes, además de habilidades, al trabajar durante cierto tiempo, investigando, argumentando, resolviendo, compartiendo, indagando sobre alguna situación atractiva, cercana, auténtica y compleja. Es lo que comentaba. Llevar las problemáticas de la comunidad al aula, para que con base en ese codiseño y en esa territorialización, los docentes puedan elaborar un proyecto que va dando continuidad a la construcción del programa analítico. Ese es el concepto de Project Based Learning desde la perspectiva del VOC Institute for Education, en palabras de la doctora Frida Díaz Barriga. El concepto de proyecto surge de la arquitectura, la ingeniería y las artes, es decir, una construcción que tiene un punto de inicio, desarrollo y cierre. Es el proyecto, ¿sí? Esta misma visión es derivada del experimento de las ciencias naturales o del estudio del caso, donde para poder construir es necesario conocer. Con base en ese conocimiento o de lectura de la realidad, podemos entonces ir planeando el proyecto que vamos a realizar. De manera que también retoma otro concepto de las matemáticas, la problematización. ¿Qué problema hay de aprendizaje, de enseñanza en la comunidad? Y todos estos elementos se amalgaman para darle sentido al aprendizaje basado en proyectos, como una visión con perspectiva hacia el futuro ideal, especificando las acciones, los contenidos, la temporalidad, los productos que se van a abordar en la cristalización de ese proyecto de manera específica. Entonces, si ubicamos el Project Based Learning como un método de enseñanza que conduce al aprendizaje, empleando también la evaluación formativa, además de enfocarse en el aprendizaje activo, promueve la transferencia y movilización de conocimientos. Los conocimientos que construyen en el aula son aplicados a la vida real. Mencionábamos las problemáticas, que fue el punto donde se consolidó el programa analítico, y esos problemas son los que van dando origen a cada uno de los proyectos que estamos desarrollando en el aula. Se orienta entonces esta metodología hacia la construcción de un pensamiento crítico, de una participación realmente activa en su proceso de aprendizaje, tal como lo concebía John Dewey, que lo que tenemos almacenado en la memoria son solamente conocimientos. Cuando los aplicamos a la realidad para dar respuesta a una situación problemática o a una cierta situación, entonces se convierten en aprendizajes derivados de la experiencia. Por ello se plantea entonces que el punto de partida para cada proyecto sea una problemática específica del contexto para abordarla en comunidad. Y de esa manera entonces estar apropiándose de esos contenidos. Dicho lo anterior, maestros, a manera de organizador de información, el Project Based Learning es una metodología de enseñanza que promueve el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la comunicación, no solamente entre los estudiantes, sino que la dinámica en el aula debe de fluir en múltiples direcciones. Docente-alumnos, alumno-alumno, alumno-maestro, alumno-objeto de aprendizaje, en ese sentido, para favorecer el aprendizaje experiencial basado en una reflexión aplicado a una situación determinada. Los productos que pueden construirse derivado de este aprendizaje en proyectos
son experimentos científicos, periódicos morales, encuestas y estadísticas, textos y reportes, espectáculos, análisis de casos, entre otros. Es decir, son algunas producciones que se van a ir construyendo en el desarrollo de ese proyecto, o bien, una vez terminado el proyecto, la forma en que se van a compartir los resultados con la comunidad. ¿Sí? Aprendizaje basado en proyectos. Pero esta metodología, maestros, no solamente nos da líneas de acción, también nos deja claro algunos de los beneficios de esta metodología, entre los que podemos destacar el involucramiento en un aprendizaje profundo y permanente, ya que hay más compromiso con el aprendizaje, porque están involucrados no solamente la parte cognitiva, sino también la parte emocional. Es decir, no que los estudiantes hagan lo que se les pide que hagan con mucho cariño, con mucho amor. No necesariamente. Es decir, promover también la generación de estudiantes sentipensantes. Ese es otro término que aparece en la nueva escuela mexicana. Que los estudiantes tomen conciencia del ser, del hacer y de las consecuencias de ese ser y de ese hacer. Y se relaciona también con el eje articulador del pensamiento crítico o con el campo formativo de lo humano a lo comunitario. Personas sentipensantes. Trabajar en colaboración, participando de manera proactiva y comunicándonos de manera asertiva. Son algunos de los beneficios. Otro más, la interacción con adultos, negocios, organizaciones y la misma comunidad, lo que puede despertar el interés por una profesión o carrera futura. Es decir, que los estudiantes, a través de esa participación activa de la investigación, o bien que se invite a otras personas de la comunidad para que vayan y den su perspectiva de la problemática que se está abordando, con la intención de que aprendan en comunidad y también, como dice al final del renglón, que conozcan otras profesiones que puedan detonar en ellos el interés por escoger determinada profesión llegado el momento específico. Otro beneficio es que se encuentra sentido a la vida escolar al conectarla con el mundo real. Es decir, que vean en dónde van a aplicar efectivamente esos conocimientos. Si le preguntamos a un estudiante que nos diga la fórmula para obtener el área del triángulo o el área del cuadrado, del rectángulo, en el mejor de los casos la reconoce y la puede explicar. Pero si le decimos al estudiante que del patio de la escuela lo vamos a dividir en partes iguales por fases de aprendizaje y que a cada fase de aprendizaje le vamos a dar 1/3 de la superficie total, estoy involucrando ya dos contenidos, fracciones y área total. Decirle, calcula el área total del patio para ver cuántos metros le corresponden a cada fase de aprendizaje. Está aplicando el contenido a una situación real. Es lo que estamos hablando. No enseñar para la vida misma, sino enseñar desde la vida misma, que puedan aplicar esos conocimientos a una situación real y no a una situación hipotética. Otro beneficio que podemos mencionar es que se construyen habilidades para la escuela y la vida, como la resolución de problemas, la colaboración, la comunicación, la responsabilidad y la iniciativa. Hace algunas décadas todavía, maestros, se hablaba y se daba gran valor a los conocimientos solamente. Lo que hoy se denomina hard skills. Los conocimientos son esas habilidades duras que tiene una persona. Conocimientos contables, informática, pedagogía, psicología. Pero también, derivado de esta dificultad para convivir o para coexistir los seres humanos, ha cobrado importancia las habilidades blandas o las soft skills, que son resolución de problemas, colaboración, comunicación, responsabilidad e iniciativa.
Es decir, que estas habilidades blandas, maestros, permiten a las personas, aunque no tengamos conocimiento, pero poder interactuar, coexistir con los demás. Que muchas empresas es lo que están tomando en cuenta. Pero el conocimiento, maestros, no es algo estático, es algo que va cambiando. Y otro ejemplo de esto mismo, ya les hablé de las hard skills, habilidades duras, soft skills, habilidades blandas. Ha cobrado importancia las power skills, ¿sí? Es decir, los conocimientos han quedado abajo. Ahora es más importante que una persona que puede trabajar en colaboración con otras más, que se comunica asertivamente. Las power skills hablan de una persona que trabaja en colaborativo, pero tiene habilidades para liderazgo, comunicación, empatía y todo eso. Son lo que se está promoviendo hoy en día. Pero decía hace un momento, no vienen en la cajita feliz del McDonald's, no se compran por Mercado Libre. Estas competencias, estas habilidades intelectuales son desarrolladas gradualmente con el trabajo en el aula y la construcción del aprendizaje en comunidad. A manera de organizador de información, lo anteriormente descrito. Beneficios del Project Based Learning. Tenemos entonces aprendizaje profundo y permanente. El aprendizaje profundo, ¿cuál es, maestros? ¿Cuál es el aprendizaje profundo? Antes de continuar. Aquel que queda grabado y recordado por bastante tiempo. Gracias, maestra. Además de que queda grabado, el recordado, es decir, que es significativo, el aprendizaje profundo es aquel que el estudiante se apropia realmente y modifica conductas. Cuando le decimos al estudiante que para elaborar 1 litro de Coca-Cola se utilizaron al menos 3 litros de agua y casi 1 kilo de azúcar para solamente ese litro de refresco, y se lo mostramos, no gráficamente ni mentalmente, le ponemos 3 litros de agua, el kilo de azúcar y la botella de Coca-Cola, y el estudiante dice, toma conciencia realmente de todos los recursos que se utilizaron y dice, ya no tomo Coca. Pues está afectando los mantos acuíferos y todo ese azúcar le estoy echando a mi cuerpo y demás. Entonces modifica conductas de manera consciente. Ese es el aprendizaje profundo y permanente, ¿sí? Tenemos también otro beneficio, el mayor compromiso con el aprendizaje, porque está viendo que está aplicando los saberes que está adquiriendo. Si le decimos a los estudiantes de medio superior, ¿para qué les sirven las derivadas, las integrales? De una manera específica, vamos a favorecer no solamente su participación en clase, sino que le den un sentido al aprendizaje, ¿sí? Yo tengo 47 años. Hace 30 años más o menos que estaba en el bachillerato, me costaba trabajo las derivadas y las integrales específicamente, y lo comentó desde mi experiencia. Los docentes nunca nos dijeron para qué nos serviría el cálculo diferencial e integral. Si me lo hubiesen dicho en su momento, tal vez hubiera sido más mi interés por esas asignaturas. Es a donde va. Que los estudiantes, cuando les decimos lo que van a trabajar, lo que van a aprender, lo que de ellos se espera, los productos con los que van a ser evaluados, entonces tienen un mayor compromiso con el aprendizaje. Si le decimos a los estudiantes que en este proyecto que vamos a estar iniciando al regreso de las vacaciones, vamos a elaborar una artesanía para las mamás del 10 de mayo, que vamos a participar también haciendo una investigación de los bailes regionales para elaborar un mosaico que se va a presentar en el Festival del 10 de mayo, por ejemplo. Les estamos diciendo lo que van a aprender. Les estamos vendiendo el proyecto. Cuando nosotros vamos al cine, no decimos, a ver, de Tin Marín, no. Lo que hacemos de manera previa, vemos el tráiler de la película o leemos la sinopsis para saber qué es lo que nos espera y llegamos entusiasmados. Es lo que tendremos que promover también a los estudiantes, enseñar de una manera diferente para despertar
mantener la motivación, la creatividad y la atención de los estudiantes en la propia actividad de enseñanza y de aprendizaje. De esa manera, si lo hacemos así, estamos despertando o incitando su curiosidad por las acciones futuras que estaremos desarrollando. Además, decíamos también que se construyen habilidades para la escuela y para la vida. Si les enseñamos a los estudiantes en qué páginas de internet o en qué libros específicos buscar información, no solamente van a buscar información para ese proyecto. Si les decimos que vamos a buscar información confiable y los invitamos a que vayan al Google académico, por ejemplo, estamos evitando que vayan a las primeras páginas del Google y que se queden con lo primero que encuentran, y esa misma metodología la van a emplear en otro momento futuro que tengan la necesidad de hacer una investigación documental. Construir habilidades para la escuela y para la vida. Se crean oportunidades para dar otros usos a la tecnología digital. Los estudiantes hoy en día, desde que son pequeños, derivados del confinamiento, les dábamos el teléfono para distraerlos. Algunos fuimos criados con la convivencia entre hermanos. Otros más fueron criados por la interacción con la televisión, que los papás los dejaban con la televisión prendida y todo el día viendo un canal específico. National Geographic, Disney Channel, el canal que ustedes gusten. Pero hoy en día, esta generación que viene está siendo educada por el teléfono. TikTok, YouTube, Facebook, entre otras más. Entonces se trata también de darles a los estudiantes la oportunidad de utilizar estas aplicaciones, estas plataformas con un fin educativo. Aprendizaje basado en proyectos, beneficios de el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Entonces, maestros, vamos a ir avanzando un poquito. Voy a dejar esto en el aire solamente, hacerles mención que para diseñar una experiencia de aprendizaje basada en proyectos, maestros, ¿qué se necesita? Inicialmente, plantear o considerar un problema o una pregunta retadora, conflicto cognitivo, consulta permanente, realizar una investigación para poderle dar seguimiento, que sea auténtico, es decir, una problemática real, contar, fomentar, animar la participación de los estudiantes para que nos den su opinión de lo que estamos haciendo, tomarlos en cuenta. Y ese es otro elemento de la nueva escuela mexicana, maestros, la pedagogía deliberativa, la pedagogía de la pregunta, la pedagogía liberadora de Paulo Freire, tomando en cuenta la opinión de los estudiantes. Reflexión sobre lo que vamos a hacer o sobre los avances o sobre los resultados que obtuvimos, crítica y revisión constante a las acciones y al finalizar el proyecto, y finalmente la publicación de resultados. ¿Sí? Más o menos, maestros, son en las fases de cada una de las 4 metodologías que conocemos hoy en día. Repito, estas metodologías, maestros, no son las únicas, son sugeridas, sí. Podemos involucrar otras más que cumplan con esa iniciativa, plantear un conflicto cognitivo a los estudiantes que vaya aplicado a la resolución de una problemática. ¿Sí? Esas son las metodologías sociocríticas. En estas diapositivas, maestros, que les voy a compartir, se especifica cada uno de los puntos para la elaboración de un aprendizaje basado en proyectos. Las 7 que di lectura son estas un poquito más especificadas. Para cerrar, maestros, me permito comentar cuál es el rol del docente en el aprendizaje basado en proyectos. Mencionaba en una de las partes introductorias de esta charla, maestros, que es necesario dejar nuestra visión adultocentrista o magistocentrista en la enseñanza, que tenemos que ser garantes de que realmente estamos poniendo al centro del proceso de enseñanza a los estudiantes. Entonces cambia el rol del docente, se convierte, además de
La persona que diseña y planea la experiencia de aprendizaje asegura el diseño que sea efectivo y que esté alineado con los objetivos de aprendizaje, con los PDAs y la resolución de la problemática que dio inicio. Fomenta la cultura de la investigación, de la búsqueda de conocimientos, partiendo de que lo que nosotros creemos se puede aprender mejor todavía mediante esta metodología por proyectos. Además, dentro de las actividades que debe desempeñar un docente en el marco de esta metodología, maestros, es procurar el andamiaje del aprendizaje a lo largo del proyecto del desarrollo. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? A través de la evaluación formativa, del acompañamiento constante y de la retroalimentación o feedback que le estamos dando a los estudiantes en la realización de sus propias actividades en la construcción del aprendizaje. Cierro con esta parte, maestros, hablando del programa analítico y el Project Based Learning. Comentaba, maestros, que esta construcción del programa analítico puede ser muy diferente en Cancún, Durango, Torreón, Chihuahua, Ciudad de México, Chilpancingo, desde donde nos acompañan todos ustedes, maestros. Pero las orientaciones específicas para la construcción del programa analítico, que es el segundo nivel de concreción de la nueva escuela mexicana, está considerado ahí el diagnóstico socioeducativo o lectura de la realidad, contemplando las problemáticas que atañen a la escuela para, con base en ellas, diseñar los proyectos de trabajo que se estarán realizando. ¿Sí? Número 1. Parte de uno de los muchos problemas o situaciones de interés. Plano de la realidad. Revisa el programa sintético para solucionar procesos de desarrollo de aprendizaje PDAs, campos formativos, ejes articuladores y demás. Entonces estamos haciendo el plano de la contextualización, que ya ese plano de la contextualización, maestros, ya desapareció como tal. Ya no es un elemento del programa analítico. Hablamos de codiseño desde el momento en que estamos revisando el diagnóstico socioeducativo y lo empezamos a construir en colectivo. Todos estos insumos, maestros, van dando forma al programa analítico, involucrando problemas o situaciones de la vida real, alineándolos con los PDAs y los campos formativos. Y con base en este conocimiento de la realidad, se inicia con el diseño de la experiencia de aprendizaje basada en un proyecto de acuerdo con la metodología que se ha descrito o con alguna de las 4 metodologías que nos sugiere la nueva escuela mexicana. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM y aprendizaje servicio. Son las 4 metodologías que nos sugiere, más no son las únicas, ¿sí? Vamos a terminar, maestros, la sesión, ¿sí? Les voy a compartir yo esta presentación y los materiales que ven en pantalla, hablando de la Estrategia Nacional de la Nueva Escuela Mexicana y otro documento que es propuesto por el Voc Institute for Education, donde se le otorga el estándar dorado a esta metodología, al Project Based Learning, que son las últimas diapositivas que les comentaba, donde plantea las fases para la construcción de un proyecto basado en esta metodología. Hasta aquí, maestros, es todo por parte de su servidor. Si hay alguna duda, algún comentario respecto a la temática que hemos abordado, con mucho gusto, abran su micrófono y los escuchamos. Buenas noches, profesor. Mi duda es en cuanto a la actividad. Adelante. ¿No hay un tiempo estipulado del video que debemos cumplir? Ah, ya. Esta actividad número 3. No, maestro. Pueden considerar ustedes, si son 3 minutos, es muy apretadito. Consideren a lo mejor de 4 a 8 o de 4 a 10, más o menos. No hay una temporalidad, pero tampoco podemos hacer una videorespuesta de 2 minutos
o una de 20 minutos, pues se vuelve una conferencia. No hay una temporalidad, es un rango aceptable que puede oscilar entre los 4 o los 8 minutos, más o menos. Ok, maestro, otra pregunta de la misma tarea. ¿Solamente requiere que salgamos a cuadro o hagamos una presentación? Ok, maestro, dentro de las especificaciones, no recuerdo si se incluyeron, pero sí es importante que salgan ustedes a cuadro. Deben verificar el video, el audio del mismo y si lo consideran ustedes, pueden elaborar una presentación de apoyo, pero sí es importante que aparezcan ustedes a cuadro. Algo similar como lo que está viendo en pantalla. Tengo mi presentación de apoyo, pero en una esquinita del video aparece su servidor explicando la temática o el contenido de las diapositivas. Ok, maestro. Aquí en el punto 4, perdón, tengo muchas dudas. Adelante. La última, el punto 4 dice cargar el archivo de video de alguna plataforma y cargar el link de plataforma con algún comentario. Ese comentario va donde en la plataforma, ¿no? Donde ya cargamos el link del video. Sí, puede ser, maestro, o si no, lo carga en un documento en PDF, le pone la carátula, obviamente, especifica ahí el título de la actividad, menciona en otra página el comentario que se le está pidiendo y pega ahí el link donde está alojado. Si es en TikTok, en YouTube y demás. Si es en YouTube, maestros, por favor, verifiquen que sea de acceso público, porque algunas veces lo publicamos y lo catalogamos como privado y necesitamos pedirle permiso al creador para poderlo ver. Entonces, asegúrense si es en TikTok, que esté de fácil acceso, porque algunas veces nos pide que tengamos cuenta en TikTok para poderlos visualizar. O si es en YouTube, que sea de dominio público, por favor. Gracias, doctor. En cuanto a la extensión del ensayo, maestros, tengo otra duda por acá. Permítanme. La temática, maestros, pues es muy interesante para el ensayo, de hecho, donde se aborda la importancia de potenciar los aprendizajes en diversos escenarios. Es decir, ¿por qué es importante que el aprendizaje lo fomente en una mayor escala, tomando en cuenta las características de donde está mi escuela, las problemáticas que están ahí y los diversos recursos? Es decir, involucrando a padres de familia, maestros y alumnos. Habla de eso. Entonces, la temática nos da bastante, pero, maestros, cuando yo dejo un ensayo, ya sea en licenciatura, maestría o doctorado, yo nunca pido una extensión. Pero tampoco quiere decir que recibo ensayos, 2 hojas, 3 hojas, recibo. Pero no quiere decir que cumplan con las expectativas. Recordemos, maestros, un ensayo es un documento libre que tiene 3 partes. Inicio, donde se presenta la temática que se va a desarrollar. En el desarrollo se empieza a sustentar la información que presentamos y en las conclusiones se asume una postura crítica del tema que estamos presentando. Si lo vemos así, entonces se podría hacer una de introducción, 3 de desarrollo, una de conclusiones, me da 5, más la portada son 6, más las referencias son 7. Más o menos vendría siendo entre lo aceptable y lo mínimo. Obviamente, cuando nos inspiramos en un ensayo, pues nos salen ensayos larguísimos de hasta 13, 15 cuartillas, ¿no? Pero aquí lo importante, maestros, que haciendo un ejercicio de metacognición, ustedes revisen su ensayo y si ustedes consideran que su escrito ya cumple con todos los parámetros, cárguenlo. Si ustedes consideran, no quiere decir que en la valoración les voy a dar la máxima ponderación. Obviamente va a haber una retroalimentación. No va a ser una calificación más amplia si cargo un ensayo de 30 cuartillas o va a ser menor si cargo un ensayo de 7 cuartillas solamente. Aquí la importancia de la búsqueda de información y de asumir nosotros una postura crítica respecto a ese contenido. En cuanto a la grabación, sí, en un momento, en cuanto termine la sesión, se cierra la grabación y se empieza a convertir. Entonces, en cuanto tenga la grabación,
yo se las mando, ya sea por correo o la coloco en el muro sin ningún problema para que puedan ustedes regresar a verla, y también les estaré cargando en el repositorio las diapositivas de esta presentación que tenemos en pantalla, más los otros materiales que les comentaba. ¿Alguien más, compañeros? Para no quitarles más tiempo. Todo bien, doctor, gracias. Muy bien, doctor, gracias. Que tengan Muchas buenas noches gracias. todos. Ninguna, doctor, muchas gracias. Compañeros, espero que haya sido de interés la temática del día de hoy. A mí realmente me apasiona mucho esto. Creo que en cada sesión, pero hablando de este tema en específico, me motiva, me gusta, y espero haber contagiado realmente de ese optimismo en esta sesión, y sobre todo que el contenido que acabamos de abordar, maestros, sea significativo y permanente, profundo para ustedes, que realmente rompamos paradigmas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cambiando la forma que estamos trabajando. Si es eficaz, qué bueno. Si algo nos está faltando, maestros, dinamismo, tecnología, motivación, que tomemos en consideración la temática del día de hoy para poder reorientar o desaprender lo que estamos haciendo y reaprender nuevas formas de enseñanza. Y que transitemos juntos hacia una praxis docente. Es decir, hacer lo que hacemos de una manera racionada, consciente, reflexiva y sobre todo proactiva. Compañeros, muchas gracias. Los veo entonces el próximo lunes 21. Reitero los compromisos asumidos en esta sesión. Esta semana se evalúa hasta la unidad 2 para que esté en plataforma, y la actividad número 4 se modifica la fecha para que la entrega sea del 21 al 27 de manera conjunta con el examen que va a estar en plataforma. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, Buenas noches. doctor. Buenas Tenga una noches a excelente todos. noche. Gracias, buena noche. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Excelente noche.